Capítulo 9, dije, ¿verdad? Verso 57. Capítulo 9, verso 57. Gloria al Señor. Aleluya. Libro de Lucas. Verso 9. Capítulo 9, verso 57 al 62. Libro de Lucas, capítulo 9, versos 57 al 52, al 62. ¿Estamos ahí? Nuestro Señor Jesús estuvo en la tierra ministerio. La Biblia nos enseña que Jesús era un apóstol. Es que a veces ni siquiera sabemos qué significa apóstol. Entonces, la persona que no sabe qué significa apóstol, yo le digo, Jesús era un apóstol, me va a decir que no. Porque no sabe qué significa apóstol. La palabra apóstol significa enviado. Y el libro de Hebreo presenta a Jesús como un apóstol, que fue enviado por Dios. Eso es lo que significa la palabra apóstol, enviado. Es un enviado. Por encima de él, Dios. Solo estaba Dios. Exacto, porque pastor, o sea, sería algo como que no puede caer si Jesús no vino como apóstol y el apóstol está sobre encima del apóstol está Dios, y como si Jesús no vino como apóstol, ¿cómo escondíamos apóstoles? ¿Cómo te parece? Maravilloso cuando uno comienza a meterse en la Biblia. Si ustedes se miran los dos términos con respecto a los discípulos, siempre y cuando estuvieron con Jesús no se llamaban apóstoles, se llamaban discípulos. Discípulos. Una vez que Jesús los envía a la gran comisión, que ya Jesús no está, ahora ustedes son apóstoles. Porque ya entonces Jesús está por encima. Claro que sí. Y aún Jesús, aún enviándolo, ellos quedan en la tierra físicamente como la máxima autoridad, pero Jesús está por encima de ellos, ¿verdad? El apóstol Pablo, que no estuvo en el ministerio de Jesús, el apóstol Pablo no estuvo en el ministerio de Jesús, él es llamado después. El apóstol Pablo aparece, su llamado aparece en el libro de los Hechos capítulo 9, pero su apostolado aparece en el libro de los Hechos capítulo 13, donde lo envían los otros apóstoles, que ya estaban constituidos apóstoles, lo envían, y es de ahí donde él se convierte en el apóstol de los gentiles. Está él y Bernabé. Mucha gente hoy no cree en el ministerio apostólico del siglo XXI. Yo creo en el ministerio apostólico del siglo XXI. Lo que yo no creo es en algunos apóstoles que hay. No cumplen la función. No cumplen la función apostólica. Es más, el libro del Apocalipsis dice, a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Porque hay una gran cantidad de gente hoy que dicen ser apóstoles. Hoy hay un apostolitis. Santo Dios, cualquier apóstol. Yo miraba ahí, otra vez continúo con el tema. Yo miraba allí en el Facebook, alguien que decía apóstol fulano de tal, me reservo el nombre. Apóstol fulano de tal. Y un día yo le escribí y le pregunté, amado, ¿usted sabe qué significa apóstol? Me dijo, en el momento no lo sé, después te doy la respuesta. Lo iba a investigar. ¿Cómo una persona que lleva el título de apóstol no sabe qué es un apóstol? ¿Cómo es eso? Yo conozco a uno que le llaman apóstol y le prohibió a la iglesia que le hablara a unos ciegos porque había a toda la iglesia. Oye, si la Biblia nos enseña, el mismo apóstol Pablo enseña, si alguno es sorprendido, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo tú le vas a decir que no le hable a alguien que cayó en pecado? ¿Sabes qué fue Sí. lo peor? Que, o sea, primeramente era pues, lo mismo entre ellos. Y porque eso no construyó, eso sucedió, pero le prohibió a toda la iglesia y le dio autoridad a los miembros de la iglesia que lo regaran. Malo. Uy, peor aún. Peor. Como dice el dicho, la ropa sucia se lava en casa. Un hermano aquí en la iglesia cayó en pecado. ¿Cómo lo vamos a echar a la calle? ¿Cómo lo vamos a pisotear? ¿Cómo vamos a aplastarlo? Si hay que llamarlo, hermano, vamos a restaurarlo. La Biblia dice, si alguno es sorprendido, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Lo dice el libro de Gálatas. ¿Cómo lo vamos a aplastar? ¿Cómo? Eso es aplastarlo. Lo peor es que la autoridad
Malo. Tomar testimonio. Eso no lo podemos hacer aquí. Y se llama apóstol. Por eso digo, el ministerio apostólico del siglo XXI es totalmente diferente al ministerio apostólico del siglo I. Libro de Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62. No es que es diferente, es que está totalmente fuera de lugar. Yo les voy a traer la palabra. Les voy a traer la palabra. Sí hay apóstol. Yo digo en este tiempo sí hay apóstol, pero lo podemos contar con las manos de los dedos, con los dedos de las manos. Libro de Lucas, capítulo 9, versículo 57 dice, y aquí sentadito, ¿oyeron? Yendo por el camino, uno le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y los aves de los cielos nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y dijo a otro, ojo, dijo a otro: sígueme. Él le respondió: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú vete a anunciar el reino de Dios. Entonces también dijo otro. ¿Cuántos van? Van 3. Dijo otro. Entonces también dijo otro: te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le contestó: ninguno que habiendo puesto su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Título de la enseñanza: el siervo que sirve a Dios. O el siervo que sirve, más que todo. El siervo que sirve. ¿Cuántos siervos hay aquí? ¿Sirven? En cualquier área, pero sirven. Que no lo vemos en acción, pero sirven. Hay gente que sirve en un ministerio. Hay gente que es un siervo de Dios en un ministerio y no lo vemos en acción, pero es una gran columna de oración. No lo vemos predicando, no lo vemos que sale a las misiones, no lo vemos en el altar, no lo vemos por allá, no lo vemos aquí, no lo vemos en la evangelización, no lo vemos en nada, pero es una gran columna de evangelización, de oración. Hay otros que no lo vemos en ninguna acción, en ninguna, pero es una gran columna financiera. Esa es una manera también de servir. Es una gran columna financiera. No lo vemos en ningún área en la iglesia. Oye, el hermano no predica. La hermana no predica. Pero es una hermana que está aportando una economía en la iglesia. Es una columna, está sirviendo en el área de la finanza. Y con esos hermanos hay que tener mucho cuidado también. Porque hay algunos pastores que a las columnas financieras o a los siervos, a las siervas financieras, tratan de mamitearlos y a veces hasta de permitirles pecados por tal de tenerlos en la iglesia. Eso no va conmigo. Eso no va conmigo. Aquí hay una mujer que yo he tenido problemas con ella y también con mi esposa. Aquí ella ni siquiera se congrega, pero ella manda su diezmo. No se congrega. Yo he tenido problemas para que se congregue. Manda su diezmo. Pero yo un día le dije en su casa: a nosotros no nos interesa la plata. A mí me interesa la espiritualidad de la persona. Es lo que a mí me interesa, la espiritualidad de la persona. A su nombre. Está aquí. La espiritualidad es lo que a mí me interesa. No quiere decir que no necesitamos la plata, si la necesitamos. Y para yo ver la espiritualidad de la persona, tiene que congregarse. Amén. Está aquí. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Está entendiendo? No es que no necesitamos la plata, sí se necesita. Pero me interesa la espiritualidad. Aquí puede haber una columna financiera, pero si esa columna financiera no se alinea, aquí puede haber un siervo, una sierva financiera, pero si no se alinea, ponen en disciplina.
Si no le gusta la disciplina, se va. A su nombre. ¿En qué área sirve usted? Quédese callado. ¿En qué área sirve? Gloria al Señor. Y para agregarle al título, el siervo que no sirve, entonces no sirve. El siervo que no sirve, entonces no sirve. ¿Estamos entendiendo? Gloria al Señor, aleluya. Dios es bueno. ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Característica de un siervo de Dios. ¿Cómo servir a Dios según la Biblia? Para ser un siervo de Dios hay unas características. El verdadero siervo de Dios, lo que hace un siervo de Dios, un servidor de Dios. Quiero, una vez, ministerio de alabanza en la Biblia no aparece como ministerio de alabanza. Y estábamos una vez, aquí entra en juego el estudiar las palabras que aparecen en la Biblia. Entra en juego. En San Pelayo, Córdoba, unos pastores allá con mucho conocimiento de la Biblia me invitan a mí a predicar, nos invitan a unos eventos, San Pelayo, y estamos allá, un evento de 3 días, estábamos nosotros allá. En ese tiempo que uno tiene de feliz esparcimiento, donde no estamos ministrando, nosotros estamos hablando, sentados, tomando tinto, surgen preguntas, y como los que están allí son ministros de Dios, pues con conocimientos de la Biblia. Una pregunta que surge allí: el ministerio de alabanza no es un ministerio, solo porque no aparece en la Biblia. La Biblia solo presenta 5 ministerios: el apóstol, el pastor, el maestro, el profeta y el evangelista. No aparece alabanza como ministerio. Sin embargo, en algunas iglesias a la alabanza le llaman ministerio de alabanza, ministerio juvenil, ministerio de caballeros, ministerio de damas, ¿verdad? Entonces la pregunta que surge allá dice, el ministerio de alabanza no es un ministerio, no es ministerio. Y yo, espera, no te vayas a que lo que aparece en la Biblia son 5 ministerios. Vete al significado de la palabra ministerio, ministro. Y si nosotros entendemos el significado de la palabra ministro o ministerio, vamos a decir que sí existe ministerio de alabanza. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa la palabra ministerio? ¿Cómo, Juan Carlos? Servir. Un ministro es un servidor, pero cuando usted trata a una persona de ministro, trata de empujarse. Pero cuando usted lo trata de servidor, trata más o menos de acoplarse. Un pastor tuvo problemas con sus ministros de la iglesia. No es últimamente que yo a los hermanos lo estoy llamando. Ayer en la vigilia le dije, estamos a punto de entrar en las primicias. Todos los ministros de la iglesia, yo lo dije, todos los ministros de la iglesia, les digo que nos vienen 7 días de predicación continua, que donde van a predicar son los de aquí, que de pronto un invitado para el último día, qué sé yo. Pero los 7 días de ayuno los predicadores son de aquí. Así que le digo, pero le dije ministros de la iglesia. Algunos se crecen. Lo mismo podía yo decir, todos los servidores de la iglesia, pero cuando yo hablo de servidores se van a otro lado. ¿A dónde se van? Al que está en la puerta. Bueno, pastor, Ajá. ¿El domingo pasado?